Bueno, en relación a la intervención del compañero de la Kiki, desde nuestro punto de vista, indudablemente, nosotros incluso la formulación, el planteo del Frente Político Social lo hacemos en términos de por iniciar o tratar de comenzar desde algún lado. Lo que hay una dinámica bastante perversa que la fragmentación genera más fragmentación y los pequeños grupos que van desarrollando, que logran sobrevivir, desarrollan algún nivel de organicidad, hacen un primer crecimiento. Eso decía Gramsci, el orgullo del partido, creo que algunos nacionalismos, eso que está exacerbado a un nivel impresionante. Y yo creo que buena parte del retraso en la formulación de algunas propuestas está muy asociada a eso. El que logró en un contexto de resistencia poner en pie algo, después desarrolla toda una dinámica de pertenencia contra eso, que al menos ante la ausencia de formaciones partidarias con desarrollo, prestigiada, con intervención, ha generado una dinámica que tiende hacia la reproducción de la fragmentación. La formulación nuestra de iniciar por un planteo, al menos que agrupe lo agrupable en esta etapa, donde estamos tratando de partir de una situación de fuerte dispersión, parte por la formulación del Frente Político Social, está enmarcada una posición más amplia o de recuperación estratégica que el Frente de Liberación Nacional y Social. En nuestro caso, a partir de la elaboración que entendíamos y recorriendo la tradición y lo que fueron las tácticas de la organización revolucionaria, una táctica como fue el Frente Único Proletario, que pensó el bolchevismo para dar la disputa en Europa con la revolución rusa triunfante, para disputar a la socialdemocracia, es inaplicable. Digo, en términos de formulación, una realidad, el peronismo es una realidad política indudable de hace más de 60 años en este país, y porque el otro lo disputa con el reformismo. Casi te plantea otro escenario que desde nuestro punto de vista también es indicador de otro desarrollo de conciencia en el seno de la clase que no puede ser obviado. Yo no solo creo que tiene que tener participación, una expresión de Frente Político Social, es más, me animaría a pensar que si se juega un rol relevante, si hay una acumulación de fuerza social revolucionaria en un sentido de desarrollo y trastocamiento de las correlaciones de fuerza, muy factiblemente una corriente que provenga de la tradición del peronismo revolucionario con un rol protagónico, nosotros tengamos que ir tratando de jugar un rol en ese proceso, un escenario que hoy no está planteado. Sí, quizás tal vez plantear la salvedad, que una de las cuestiones que me da la impresión que va a ser un saldo de la tradición política del campo popular post-kirchnerismo, cuando nosotros surgimos de la militancia, los sectores juveniles que se volcaban más a la tradición del peronismo revolucionario eran tanto o más marginales que nosotros. Yo me acuerdo, Malón, el MPB, no expresaban tendencia de masa, y me da la impresión que acá unos cuantos años el kirchnerismo ha actualizado toda una identidad política más asociada al peronismo, que para nuestra generación militante estaba asociado al peronismo, PJ, mierda, era lineal en buena parte. Y eso hoy es distinto y es muy factiblemente va a ser distinto de acá por toda una etapa. Y me parece que bueno, es una tarea que tendremos más adelante, porque el kirchnerismo ha actualizado el planteo político del peronismo, es un elemento más complicado, que es la conciliación de clases, que es el no cuestionamiento al sistema social capitalista, y en la conversión a una anécdota testimonial de cualquier planteo que plantea una superación revolucionaria. Después, yo volviendo para contestar algunas cuestiones respecto a las razones de llegar tarde, yo lo asocio a eso, lo planteo en términos autocríticos desde las posiciones más fuertemente sectarias o estrategicistas, que combinan el estrategicismo, por un lado, rojo, con la variante que sea, con un sindicalismo en la variante que sea, digo, reivindicacionismo, digo, cualquier sea el sector social donde uno se desarrolle, estrategia por acá, con una formulación abstracto, desarrollo de base, y en el medio un abismo, que el kirchnerismo es el que llenó de política y que bueno, se llevó puesto a todo un sector de compañeros que históricamente, cuando menos, expresaban a nuestra, o nos acompañaban en la periferia, o estaban con nuestra posición. Yo creo que ahí se llega tarde, y es más, lo veo explícitamente, ¿por qué Marea Popular da una respuesta que no da de frente? Digo, cuando yo planteo que la camada, que incluso era la menos pegada a la experiencia del 2001, me parece que ahí hay un elemento, pero también veo ahí una virtud, pero también veo una debilidad, porque es la que, y no es una cuestión de observación, nosotros somos parte de la COMPA, venimos
guevarismo, hacer un planteo integral, recuperación de la tradición del guevarismo, desde la integralidad, lo dijimos hace 10 años, lo seguimos sosteniendo ahora, no es por una cuestión de observación ahí que, por ejemplo, tratamos de intervenir en la compa, porque vemos que hay actores que juegan y que nos parecen que son claramente compañeros con los que tenemos que construir una alternativa, pero precisamente la Marea Popular da eso porque tiene esa virtud, estuvo más apegado a determinada estructura, que entiendo que el Frente no pudo salir y readecuarse en carne y tapa, pero también vio los riesgos de que hay menos acumulación de muchas cosas que sí tienen otros compañeros con más recorrido de militancia que los pone a otras cuestiones. Desde nuestro punto de vista, de ninguna manera estamos planteando, o entiendo como sí está circular, bueno, que los compañeros se estrellen para llegar a la conclusión, no nuestra posición y nuestra expectativa, militamos, construimos con los compañeros en muchos ámbitos, sí lo que señalamos que la primera incursión, el primer grupo que salta, por las características de su proceso, salta de una manera que rápidamente, tengo modestamente la impresión de que lo hace como un target y a su vez en un momento donde no hay mucho terreno político para el planteo que se quiere formular. El progresismo gorila va a votar a UNE y el que ya tiene una consideración semipositiva del kirchnerismo va a votar kirchnerismo, con lo cual esa formulación es casi, en términos de expresión electoral, es casi una sofisticación sociológica, ese voto particular que puede ya expresar o reducido a la militancia en la periferia. Y a su vez porque es pequeño, porque es un solo grupo, porque no es un conjunto de grupos que puedan presentar una alternativa. En todo caso, esa emergencia, ese salto, nuestra impresión era que hacia una posición al menos, que si hacer un debut más o menos decoroso, acumula una posición de perspectiva estratégica en un sentido más anticapitalista y no es un análisis político tendiente a la intervención, y por eso no dejamos oportunidad de plantear que hay que dejarse de joder, que hay que meter el ritmo a la construcción de una política frentista en serio, hay que dejar de mirarse un objetivo y que hay que avanzar con cierta urgencia en esa línea. Primero una precisión respecto a la intervención, digamos, a una observación de algo respecto a la diferencia sobre que nosotros no plantearíamos una alternativa electoral. En realidad nosotros decimos que hay que pasar a la lucha parlamentaria, es una tarea inminente, digamos que ahí coincidimos con la idea del rezago. Que no lo hayamos hecho es una debilidad y el abstencionismo siempre fue un problema, una limitación y no una virtud. Digamos, y ahí nos tenemos de la necesidad de virtud. Lo que sí nosotros planteamos es considerar cuáles son las capacidades, digamos, incorporando la observación sobre las etapas, tomando con precaución la idea de bueno, la relación de fuerza y demás, cuáles son las tareas que nos podemos dar, porque ahí se organiza de un modo diferente. Intervenir electoralmente puede significar muchas cosas diferentes, y así como no es una etapa en la cual podemos organizar la insurrección, tampoco es una etapa donde podemos organizar una alternativa de gobierno. De hecho, nosotros decíamos no pensemos en términos de alternativa de gobierno, sino en recomponer la representación política de las masas. Digamos, hoy no existe una izquierda política, más allá del proceso del FIP, que pueda establecer un diálogo con sectores del peronismo, con sectores de masas y demás. En todo caso, la tarea del momento es más recomponer sobre la base, en principio, de la militancia social desarrollada en el último periodo, una nueva izquierda política del perfil anticapitalista. Y ahí se vincula con la cuestión de, bueno, todos pensamos en un esquema de convivencia de tendencias, varias tradiciones, varias sensibilidades, y ahora, eso también puede significar muchas cosas. Y significa muchas cosas también en relación al momento político. Yo creo que en principio hay que ir a hacer una recomposición, digamos, cierto empalme de pequeños núcleos del marxismo revolucionario, del anticapitalista, con las nuevas camadas militantes que surgen de los movimientos sociales, que surgen de distintas luchas y demás. Digamos que en principio hay que reagrupar, cuanto menos, ese sector político. En alguna etapa diferente, digamos, lo que nos vamos a tener que digamos, construir, porque digamos, hay dos concepciones respecto a cómo se construye una alternativa política. Una dice, yo construyo un pequeño núcleo político, denuncio al resto de las corrientes por centristas, las combato, me doy cuenta dónde van a pisar el palito y me dedico a, en ese combate, tratar de elegirme yo por sobre el resto y conectar con las masas directamente. En algún momento voy a hacer dirección política de un proceso de masas. Digamos, cierta idea mitológica de los bolcheviques, cuando se dice, bueno, los bolcheviques eran una insignificante minoría porque tenían la línea correcta y se limitaron correctamente al mencherismo y demás, y empalmaron con las masas, es en la mitología de la automarginalidad autoimpuesta, digamos. Hay, yo creo, otro camino, digamos, que
perdón la referencia, digamos, hay otra perspectiva posible para pensar la construcción de una herramienta política. En la cual efectivamente hay debate, las corrientes, hay luchas políticas, las corrientes disputan, pero de cara a todo el que no es un no se trata de combatirlo a los fines de ganarle en la competencia política, sino de traccionarlo hacia posiciones progresivas, digamos, así. Digamos. Porque, por ejemplo, las estrategias no son una cosa dada para siempre. Las estrategias son y sus circunstancias, son y también las relaciones de fuerza en las que se sitúan, en la coyuntura, es también, digamos, pues yo tomo en toda su seriedad, digamos. Uno no puede simplemente observar lo que hace Marea Popular, si le disgusta alguno de los aspectos, y esperar para criticarlos y que se estrellen. Hay que intervenir políticamente para, si uno considera que hay elementos que pueden, no sé, reproducir cuestiones que no queremos, intervenir en la lucha política para evitarlo. Y más en general, en una perspectiva más largo aliento, eso nos enfrentará por nuestra tradición política, en nuestro país y demás, sobre todo con el problema del peronismo, digamos, recuperando lo que planteaba Tomás. Es impensable hacer la revolución argentina sin embarcar con algún sector la sensibilidad de una tradición del peronismo revolucionario, digamos, o del peronismo combativo. Y eso se vincula también con, digamos, no se trata simplemente de desenmascarar al nacionalismo burgués, sino el arte de la política pasa un poco por generar algún tipo de bloque social donde uno tracciona hacia posiciones progresivas, hacia una fuerza social y política revolucionaria, a una vastos sectores y tradiciones políticas, del casamiento de los partidos tradicionales, incluso los partidos burgueses y demás. Entonces ahí uno no puede poner un cordón higiénico entre reformistas y revolucionarios, o revolucionarios y nacionalistas, digamos. Ahí hay una lucha política donde las posiciones que en algún momento pueden ser retardatarias y demás, pueden en otro momento jugar por el progresivo. Y en todos los procesos revolucionarios uno puede verificar esto. Como los bolcheviques, hasta que llega Lenin y dice todo el poder de los hombres, tenía una política de cierta colaboración con el gobierno provisional, y eso no impidió que fuera la fuerza política que pudiera luego cabezar el proceso revolucionario. El castrismo tenía un programa democrático antiimperialista, y eso no impidió que luego se radicalizara en una perspectiva socialista. Digamos, uno no puede aplicar el esquema de la famosa crítica al minipartido. Uno reproduce en miniatura un partido de masas. Entonces se da una política como si lo fuera, y por crecimiento cuantitativo y vegetativo en algún momento lo va a hacer. Me parece que hay una cuestión de, bueno, cómo organizar las tendencias, la relación con el peronismo y demás, se vincula con todos los enfoques y se permite la polarización rápida respecto a cómo pensar, cómo se construyen las fuerzas sociales y políticas. Eso. A mí no me había quedado clara y me pareció interesante, creo, la pregunta de Fede respecto de si es viable, como habías dicho, el gobierno de poder popular en el marco de este Estado. Una cosa así. Antes de la institucionalidad, pero a partir de un planteo del documento de derecho. No, nosotros, a ver, es una afirmación que hay que tomar con cuidado. Por ejemplo, esta afirmación se hizo para reivindicar la experiencia del presupuesto participativo en su momento. Para mí es una experiencia negativa, en principio, el balance es muy pobre. Ahora, aún así me parece que tal vez aplica otro tipo de fenómenos, por ejemplo, los procesos constituyentes en Venezuela, en Bolivia, habría que analizarlo en profundidad. La discusión más de fondo es, bueno, uno qué hace con la tradición y las instituciones de la democracia representativa. Uno no simplemente las combate. Para mí el sufragio universal es un avance, más decía, un progreso considerable. En general hay una interpretación muy convencional que considera que es más, en la cuestión judía lo que dice es, bueno, la emancipación política es, no acota la emancipación humana, lo cual es evidente, pero se lo plantea en general como que esconde la dominación económica. Y en realidad el multipartidismo, el pluralismo político, el sufragio universal, el Estado de Derecho, las garantías individuales y demás, y ampliar ese campo es sobre todo cuando se hace desde abajo, digamos, porque en general siempre las reformas no es lo mismo conquistar, arrancar reformas para un régimen que se otorguen desde arriba, puede ocupar papeles progresivos.
discutamos en este caso, no siempre, no cualquier cosa y demás, pero creo que es una tarea política en términos prefigurativos que también hay que darse. Yo iba a decir, me parecía que era interesante la pregunta porque para mí hay una diferencia importante entre lo que es sí posible ampliar ciertos marcos de la democracia representativa, o sea, el capitalismo por lo menos ha demostrado que sí se puede ampliar, pero como forma de metabolización de cierta conflictividad y como necesidad de expropiar justamente esa capacidad de acción autónoma o independiente de la clase trabajadora. Entonces me parece que justamente ahí está, digamos, la trampa, pero también está el desafío para poder justamente intervenir sin desdibujar la independencia política. Yo recuerdo el presupuesto participativo en la Ciudad de Buenos Aires parecía armado justamente para que nadie pudiera participar verdaderamente. O sea, si había algo que no tenía nada que ver con el poder popular y con posibilidad de intervención de los sectores populares en ese proceso, era esa experiencia de presupuesto participativo en la ciudad. Pero bueno, eso por ahí como referencia genérica. Después, otra cosa que había quedado fuera era lo que planteaba el compañero al frente de cómo la necesidad de la convivencia de tendencias, o por lo menos en esta forma del reagrupamiento que se está dando la izquierda o la no izquierda, la independiente, como una cosa que aparece medio necesaria, es la puesta sobre la mesa de nuestras identidades políticas. En ese sentido, para nosotros, por ejemplo, cuando surgió Democracia Socialista como organización política, como núcleo político, para nosotros es saludable que eso se constituya en un cuerpo, digamos, articulado de ideas, de propuestas, de una orientación estratégica. Es saludable para nosotros también la posibilidad de distinguir qué es lo que identifica a cada una de esas tendencias y saber hasta dónde se puede compartir un espacio de construcción conjunto. En principio eso da la posibilidad, no digo que se dé en los hechos, pero da la posibilidad de que se clarifique los debates que suceden en las organizaciones, que se identifiquen mejor, que se precisen y que todo debate político esté explicado racionalmente y no, como suele pasar a veces, y bueno, nosotros no estamos exentos de ese proceso, obviamente, pero como suele pasar a veces, bajo formas, digamos, desdibujadas de esa discusión política, o sea, bajo formas de personalismo, de enfrentamientos que no terminan de entenderse bien cuál es el debate político último, digamos, que aparecen bajo otras formas. Quizás remiten a procesos, a digamos, diferencias estratégicas o a diferencias de caracterización política con cultura de etapa, pero digamos, no siempre se presentan bajo esa forma. Entonces, todo lo que pueda abonar a identificar esas, digamos, como esas identidades particulares y las explicaciones que se da a cada grupo, me parece que ayuda. Ahora, la sana convivencia de tendencias, que es algo que nosotros obviamente de la Caldera promovemos, agitamos, decimos, bueno, hay que practicar la buena cultura militante. O sea, creo que es todavía algo que está bueno formulárselo como pregunta. No está tan claro cómo ejercitarlo. Me parece que es algo que hay que tematizar, que hay que preguntarse, que tampoco es, digamos, algo que se impone por fuerza, como si uno fuera un evangelista, que hay que, digamos, practicar buenas prácticas militantes, o sea, llevarse bien, tratar de procesar bien los debates, o sea, es algo que hay que ejercitarlo y hay que preguntarse también cuáles son las bases materiales o los fundamentos materiales de esa cultura política, en todo caso, que muchas veces tenemos, que no es solamente con el camino recorrido de la nueva izquierda, vemos que no solamente es atribuible a la vieja izquierda partidaria o tradicional, sino que también es algo que a nosotros nos está atravesando. Yo quería terminar mi participación acá en esta mesa, que vuelvo a agradecer, con un aviso que no quise hacer antes para no plantear un eje de discusión distinto del que estaba planteado.
La Corriente Nacional del Frente Popular Darío Santillán mañana presenta en la plaza el instrumento con el que va a intentar en esta elección en concreta aportar también a estos diversos intentos de elegir la independencia por intervenir en el proceso. Se llama Patria Grande y lo concebimos como una intervención local, por lo que fue lo que nos dio la fuerza que teníamos, pero con la perspectiva de que asume a esa experiencia que consideramos que hay que empezar hoy y no dejar para mañana. Y el aviso es no tanto para invitarlos, porque mañana es mañana y es en La Plata, sino para invitarlos a después debatir y discutir y marcar los errores que seguramente cometeremos, porque estas experiencias no se hacen sin cometerlos. Me había olvidado, muy breve, en relación a lo que preguntaba Martín respecto a si la llegada tarde no tiene que ver con ciertos rasgos comunes con el trotskismo y demás. ¿Tiene ninguna simpatía por el trotskismo local? Yo creo que no, que son la llegada tarde tiene más que ver con nuestros propios rasgos más característicos, digamos, con nuestras propias limitaciones que muchas veces las volvemos virtud. Digamos, por ejemplo, la idea de que solo se puede avanzar cuando convencemos al último militante de una organización. Bueno, no se puede dar respuesta a la lucha de clases si pretendemos eso. Eso podría ser un mecanismo, un reaseguro para una pequeña recomposición militante muy al inicio. Si intentás dar respuesta a desafíos más de la lucha política, y bueno, tenés que establecer cuestiones más clásicas, decisión democrática, se vota, qué sé yo. Está muy instalado la de avanzar pasos más lentos. Digamos. En general son muchas cuestiones que en realidad serían limitaciones a ir superando que hemos hecho bandera muchas veces en el espacio político nuestro. El trotskismo es lo inverso. Forman un núcleo de 20 personas y presentan elecciones. Digamos, ellos dan la lucha electoral, política de mano, no tienen ningún escrúpulo y la dan, está muy bien, la dan mal, digamos, es otro tema. Me parece que ahí se juegan más nuestros propios rasgos que hemos hecho virtud de la imposibilidad que, en todo caso, en un plano muy genérico, bueno, el purismo, pero digamos, una identificación muy genérica. Sí, para terminar mi micrófono. Estamos trabajando juntamente con los compañeros de Democracia Socialista en editar un libro de ensayo que no casualmente se llama Los Trotskismos. Y él recomienda no hablar del trotskismo, sino del trotskismo. Y además, como recién me contaba Alta, no es cierto que el trotskismo siempre llegó tarde. A veces nos adelantamos demasiado. No, y participaron en procesos reales, como en Argelia no se esperó a que el proceso revolucionario de Argelia decantara en el fracaso del nacionalismo burgués para apostar con militantes, con esfuerzos de militantes argelinos y militantes europeos que fueron a Argelia. Argentino también. Armaron la fábrica de armas. 3 obreros argentinos. Exactamente, de posadismo. O en Guatemala, para ir a procesos mucho más cercanos en el tiempo y geográficamente. La primera y más importante experiencia guerrillera en Guatemala, liderada por Alonso Sosa, hubiera sido impensable sin la participación desde el primer momento de militantes trotskistas. Entonces no es cierto que el error del trotskismo sea que siempre esperó que otros hicieran para después criticar. Yo hoy no me reivindicaría trotskista en general, pero esa parte de la tradición sí la reivindico. Ya que los compañeros están vestidos, y antes de cerrar, ahí está Tomás vendiendo contratiempos, que es efectivamente un colectivo editor transversal al editor independiente, que tiene también, como este panel, la intención de impulsar estos debates, la presión militante. 40 pesos. Y si les parece, cerramos. Gracias.
no,